¿Eh? Signos y síntomas. O sea, si yo tengo una afectación del cerebro, ¿qué va a haber? Puede haber un dolor de cabeza, el paciente puede tener igual, si hay una isquemia, por eso los eventos cerebrovasculares se consideran como aumento de la presión arterial o una crisis hipertensiva mayor de 180, 110 o 120, se le denomina entonces una crisis hipertensiva tipo de emergencia, porque el paciente, si tiene una desviación de la condición labial, el aumento de la presión es debido a esa crisis, a ese trombo que viajó al cerebro y está obstruyendo. Entonces, yo tengo síntomas. Si el paciente te está refiriendo dolor abdominal y tiene aumento de la presión, hay un daño del estómago o probablemente del riñón también, porque la insuficiencia renal, aunque el riñón no duele, que conste, el riñón no duele porque no tiene unos receptor, igual pasa con el pulmón, igual pasa con el corazón no duele, lo que duele es la capa visceral del mismo que tiene en la capa visceral, tiene unos receptores. Parece que el cáncer de pulmón no duele, porque viene desde el interno hasta el externo. ¿Cuándo viene a doler el cáncer de pulmón? Cuando ya el cáncer de pulmón invade la pleura visceral, porque ya manda la señal. Entonces, por eso es que los cánceres de pulmón son peligrosos, porque el paciente tiene síntomas. Pasa con el cáncer de próstata. Pero yo no tengo síntomas. Cuando yo comienzo a orinar sangre o comienzo a tener dolor, no, tú no lo vas a tener. Porque él pasa con el cáncer de próstata. Algo un poco menos diferente, pero bien. Igual pasa con el corazón, que es raro que tenga claro cáncer, pero el mixoma, que es el más frecuente, pero aparte del mixoma, que es muy raro, 0.1% creo que dice, el cáncer, los problemas cardíacos se dan más por la pleura visceral. Dime, ¿qué te voy a decir? Depende de la cara del corazón que se esté infartando, porque la cara inferior del corazón da síntomas gastrointestinales. Con omeprazol, el paciente no mejora. El paciente puede tener que tenga un infarto al despacho y después muere. Y no responde a análisis porque no tiene que ver nada con el aparato gastrointestinal. Y también en las mujeres se puede irradiar para el brazo derecho, si no me equivoco, yo la raíz de la mandíbula. Aparte de... Sí, claro, yo no quiero apuntar mucho el tema de infarto porque lo iríamos por ahí mismo, infarto, pero no vamos a entrar ahí. Sí, es cierto, los síntomas que pueden dar con un infarto, pero lo más importante es que un infarto puede dar ¿qué? Crisis hipertensiva. Y en este caso sería ¿qué? Emergencia. Pero ¿por qué se aumenta la presión a ese nivel en el caso de un evento cerebrovascular? Ocurre eso porque, y por eso yo le digo siempre, crisis hipertensiva que se sospeche con eventos cerebrovasculares, con un daño de un órgano diana, es un mecanismo compensatorio. ¿Qué significa? Que yo tengo el paciente que un trombo, la principal causa de trombo, de isquemia en el cerebro, o sea, una isquemia, un evento cerebrovascular, es fibrilación auricular, que ya lo hablamos. Hablamos ya de fibrilación, o sea, lo mencionamos así a grosso modo, fibrilación auricular. Entonces salió un examen de residencia de este año, pero ahorita se lo puedo mandar. Eso va a causa de fibrilación auricular, isquemia. Pero ¿qué pasa? El cerebro, la arteria se obstruye. Si se obstruye la arteria, ¿qué va a pasar con la presión? El cerebro va a mandar una señal y va a decir, estoy recibiendo poca sangre. El cerebro no entiende que hay un trombo. El cerebro lo que entiende es que el corazón no está haciendo bien su trabajo. ¿Y cuál es su función? Aumentar la presión. Aumenta presión. Lo que yo tengo el temor de aumento de la presión con un paciente con un trombo que está obstruyendo, un émbolo, tromboembolismo que está obstruyendo una arteria del cerebro, es que esa arteria se lesiona y genere lo que se llama
de una isquémica a un ACV hemorrágico. Entonces, yo lo que hago es que bajo la presión, pero no lo bajen de golpe. Porque si el cerebro está demandando porque le falta oxígeno y ustedes le bajan la presión con el antihipertensivo, el cerebro va a llevar a isquemia y por ende muerte cerebral. Por eso muchos pacientes que van con eventos cerebrovasculares no lo mató el evento cerebrovascular. O no le generó secuelas permanentes los eventos cerebrovasculares. Lo que le generó la secuela fue que el doctor le metió nitroglicerina, le bajó la presión a 120, 80, a pasar con 230, 140, y el cerebro se vio sin oxígeno. Sí, es por eso. Entonces, otra clasificación. Antes de la clasificación, déjame ver, aquí tenemos algunas cosas claras. Hipertensión arterial de bata blanca, no vamos a montar sobre eso, porque ya ustedes lo saben. ¿Para qué sabe la diferencia de bata blanca y enmascarada? Para que digan la definición de una vez. Enmascarada, realmente no sé, pero la bata blanca es La enmascarada. Ay, ustedes son unos tigres. La enmascarada de enmascarada. Espérate, vamos a ver quién sabe, aparte espérate, vamos a ver si alguien sabe la enmascarada. Miren, la blanca. La enmascarada, la de bata blanca es cuando el paciente ve al médico y entonces yo la recibo de enmascarada es cuando en la casa, es parecida, en la casa tiene una presión normal, pero cuando está en el consultorio la tiene alta o viceversa. Exactamente, no, así es. O sea, el paciente está alta, mejor dicho, vamos a aclarar. En la bata blanca aumenta con el médico, ¿no? Pero en la enmascarada está normal en el médico y aumentada en la casa. Bien, pero por eso es que no con una toma es suficiente, hay que mandarle a hacer mapa y ya. Hipertensión resistente, ¿quién me define eso? Aquella es más fácil, resistente no creo que lo vayan a definir si no lo leyeron. la hipertensión arterial que aunque tú atiendes fármacos, no mejora y no sé. Tienes razón, pero hay una sola palabra que le falta para que sea una hipertensión resistente. Eso ni me suena, pero el crítico de salir, porque ya estamos hablando de medicamentos. Cuando le doy un diurético, o sea, le doy 3 medicamentos y dentro de los 3 medicamentos hay un diurético y no cede la presión. O sea, si el paciente no es lo mismo, tú le puedes dar al paciente losartán, un beta bloqueante como lisinopril y agregarle al paciente un IECA. Digo, un beta bloqueante, pero el lisinopril es un IECA. Es un beta bloqueante como atenolol. Ya tú tienes 3, pero no es un diurético ni uno de los otros. No necesariamente, por eso tú notas que no todo paciente tiene diurético. Ustedes no han visto pacientes que nada más, mi padre, por ejemplo, toma losartán nada más. Pero un paciente que toma 3 fármacos y ninguno de esos 3 Puede pasar, ¿por qué? Y te voy a explicar por qué ahora. Pero por eso lo digo, para que sea una resistencia o una hipertensión resistente que tiene 3 medicamentos y dentro de los 3 medicamentos tiene un diurético y no sé. Cuando yo hablo de hipertensión sistólica aislada, lo defino y hay un medicamento de lesión que vamos a hablar más adelante. Es cuando yo tengo una sistólica mayor de 140 y una diastólica menor de 140. Pasa mucho con los ancianos, que las personas les pasan ello. Los medicamentos de lesión son los beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Y una diastólica aislada es la más peligrosa. Inclusive hay personas que le denominan hipertensión arterial maligna, que es cuando la diastólica está elevada y tiene por ejemplo, la diastólica mayor de 100 o mayor de 90, pero casi siempre 130, 140, y la sistólica aumenta, pero no es tan significativa.
significativo significa van a tener 150 y diáxono tiene 140, como así. Eso no existe, sí existe. Y son de las hipertensiones más peligrosas que existen. Entonces, ya tenemos factores modificables y no modificables, que ustedes saben, o ya mencionaron ahorita de que hay factores que pueden modificarse. Lógicamente, miren la importancia de los factores no los tratamientos no farmacológicos, que con el estilo de vida usted puede disminuir la presión arterial. La dieta DASH, se lo pregunta el manual. ¿Alguien sabe qué es la dieta DASH? O dieta del Mediterráneo. Nada más hay vegetales, pescado, no. Sí, pero hay una característica electrolítica que tiene ella. Es baja de sal y aumentada en qué? Potasa. Hiposódica e hiperpotasémica. Ok, entonces ejercicio, reducción de peso, reducción de ingesta de sodio, limitar la ingesta de alcohol, todo eso disminuye la presión. Y mírenlo ahí, hasta por los estudios, ¿cuánto disminuye? Lo que más disminuye es el peso. El paciente puede estar aumentado de peso, puede bajar de 5 a 20 mililitros de mercurio. Entonces eso es sumamente importante, por 10 kilogramos de peso. O sea, un paciente que baje 20 kilogramos, baja bastante de presión. Entonces es importante la presión en cuanto al peso, claro que sí. Ya lo demás es mínimo, y puede bajar, pero es mínimo. Entonces vamos a tener los medicamentos. Entonces aquí tenemos un grupo de medicamentos. Por eso yo les decía que son bastantes. Tenemos los diuréticos, que ahí está lo de asa, antiacídico, la banda de potasio, disruptor del sistema renina-angiotensina aldosterona, tenemos los IECA, ARA2, inhibidores de la renina, y tenemos los antagonistas de calcio, que son dihidropirimídicos y no dihidropirimídicos, que también vamos a mencionar, simpaticolíticos, que pueden ser simpaticolíticos de acción central, o en su defecto beta-bloqueante, alfa-bloqueante y mixto, y vasodilatadores, que pueden ser vasodilatadores arteriales, vasodilatadores venosos y vasodilatadores mixtos. O sea, son muchos, ¿no? Ya le mencioné eso, que uno